agradecerte a ti, Alejandro, y a David la oportunidad de esta presentación. Yo la he llamado la presentación el regadío en tiempo de buca, y después de las intervenciones de Miguel Ángel y de Antoni en Juanes, yo pienso que queda bastante claro, ¿no? Tenemos que continuar alimentando, pero hemos pasado por una pandemia, la disponibilidad de agua es variable, tenemos el conflicto de Ucrania, el precio de la energía y de los fertilizantes está cambiando de manera importante, el tema de la digitalización con el PERTE y, bueno, y así también como las fake news, ¿no? Como bien has dicho, estoy colaborando con tres entidades muy significativas del sector del agua. Una es IAGUA, otra es Hidroconta y otra es NTT Data. Y así he dividido un poco la presentación. Unos retos sobre la comunicación, un tema, hablaré de sequía y también de la digitalización. En primer lugar, he titulado el primer bloque Necesidad de mejorar la comunicación relacionada con el regadío. Y querría empezar dándole las gracias a Fernando Miranda, que participará en la clausura del próximo viernes. En la jornada de Cenacor hizo referencia al artículo que publiqué en el Boletín Intercuencas, poniéndome como ejemplo de la comunicación del regadío en positivo, ¿no? Y agradecer al secretario general de Agricultura y Alimentación el comentario que me hizo. En aquel artículo yo hablaba de las externalidades positivas del regadío, ¿no? Desde la producción de alimentos a la producción bueno, en un escenario de crisis climática con importantes olas, a la soberanía alimentaria, al reequilibrio territorial, al impacto económico, a la captura de CO2, a la sostenibilidad. Aquí veis diferentes externalidades del regadío que es importante recordar y que es, bueno, responsabilidad de todos que estamos en el sector, recordar al sector y hacer llegar a la sociedad en su conjunto, ¿no? Me gusta recordar que continúa mi actividad en IAGUA. Ya estoy en 373 entradas y 186.000 páginas vistas. Yo pienso que desde 2014, cuando empecé, bueno, yo no pensaba que hubiera llegado a esta cantidad de posts hablando sobre agua en general y regadío en particular. Y aquí sí que me gustaría destacar que el hilo de la sequía, que empecé a principios del año 2022, ya tiene 32 o 38 entradas, ¿no? Sí, hace muchas entradas que estoy hablando ya de sequía. También me gustaría recordar el manifiesto que realizó el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Se realizó conjuntamente la Comisión del Agua, los diferentes compañeros de la Comisión del Agua, y también participó la Junta del Colegio, y que se presentó en Barcelona el 4 de mayo de 2023. Y respecto a comunicación, cuando se hizo la presentación del primer número agro de IAGUA en Murcia, presenté estos valores, y estos valores los he ido ampliando. Compartí los valores en 2019, pero aquí podéis ver los valores de 2020, los valores de 2023. Al final lo que digo es que el sector medioambiental está comunicando 6 dígitos y el sector del regadío está comunicando 4 dígitos. El sector del regadío pues llegó a Twitter y otras redes sociales con 6 años de diferencia, pero es que el número de tweets es 7 veces superior, y después también el crecimiento del número de seguidores. En el mismo intervalo de tiempo, sin valores absolutos, se ha incrementado, bueno, 52.000 seguidores de incremento respecto a 514, bueno, en la cuenta de Cenacore, pero aquí en la izquierda podéis ver otras cuentas de regadío, y las cuentas de regadío pues generan poco movimiento en la red, ¿no? Respecto a ideas a transmitir y mitos, me quedaré con los mitos que debemos vencer, ¿no? Y es que Miguel Ángel y Antoni ya lo han dicho, ¿no? Si siempre hemos regado así, ¿por qué debemos modernizar? Pues debemos modernizar porque estamos en un escenario de crisis climática, ¿no? Ya se recuperaron los embalses en otoño. Pues la experiencia de este 2022 nos debe hacer reflexionar que hemos de ser hemos de mirar mucho cómo gestionamos, porque no tenemos claro cómo se van a recuperar los embalses.
o tenemos la concesión. Bueno, podemos tener la concesión, pero si no tenemos agua en los embalses, difícilmente vamos a regar. O los contadores fiscalizan. Los contadores lo que ayudan es a hacer una gestión del agua mucho más afinada, ¿no? Y ahora ya pasaré al bloque 2, que es la gestión de un recurso cada vez es más escaso, la sequía. De sequía hay de muchos tipos. Hay la sequía meteorológica cuando no llueve, se mide por el índice de precipitación estándar. Aquí podéis ver el ejemplo de Cataluña. Sequía hidrológica cuando no tenemos agua en los embalses, pero tenemos otros tipos de sequía, estructural, política, social, forestal, deportiva, tecnológica. Pero yo me quedaría también con la sequía agrícola, porque al final se habla pues, de algunos tipos de sequía, pero también hemos de explicar la sequía agrícola, que depende de si le damos o no le damos agua a los cultivos que se están desarrollando a lo largo de la campaña de riegos. Durante las últimas semanas hemos podido ver fotos impactantes en la cuenca del Segre, en la cuenca del Ter, en Canelles, en diferentes sitios. Esto que corresponde a Cataluña, pero si miramos a nivel de toda España, podemos ver que en el último boletín, el que se presentó el martes pasado, en el mes de mayo, el 33% de la superficie de España está en sequía prolongada y el 22% está en emergencia por escasez de agua. Podéis ver que principalmente se concentra, yo diría que básicamente en lo que es el margen izquierdo de la cuenca del Ebro y lo que es la zona de Andalucía. Aquí podéis ver diferentes reservas de agua de las cuencas que he comentado, del año actual, del año anterior, de la media de 5 años y media de 10 años. En algunos casos están en diferencias de 50% y por tanto tenemos que se tiene que afinar mucho en la gestión. El otro día vi esta imagen realizada por el Observatorio Europeo de la Sequía, comparaba mayo del 2021, mayo del 2022 y mayo del 2023. Esto nos está afectando tanto a España como al norte de África, como el sur de Francia y otros puntos de Europa, ¿no? Respecto a la cuenca del Ebro, sí que me gustaría explicar que en febrero del 2021 estaba todo en normalidad, pero en mayo del 2022 ya la cuenca del Segre aparecía de color en rojo, con el índice de escasez por debajo de 0,15, que es un valor de emergencia. En abril del 2023 esta emergencia se había expandido a otras subcuencas del margen izquierdo del Segre, del Ebro, y esta es la situación en mayo, como podéis ver, y hay unas cuantas en emergencia y hay otras que estaban en alerta, pero con valores de 0,15, 0,16 o 0,19, y que es posible que al avanzar el verano pues se pueda complicar la situación. Me gustaría explicar, la he titulado La sequía perfecta en la cuenca del Segre, y como podéis ver en la cuenca del Ebro, porque han coincidido a la vez diferentes cosas, ¿no? La primera es una sequía hiperanual que llevamos desde la dana de principios del 2020 con precipitaciones por debajo de valores normales. Aquí, por ejemplo, los de abril del 2023, valores por debajo de los inferiores a 10 milímetros en una buena parte de la cuenca. Empezamos con unos niveles de reserva que eran muy inferiores. Ya podéis ver aquí las diferencias en color blanco está el año hidrológico 2022-2023. Las reservas de agua eran muy inferiores. Estamos hablando que estamos con unas diferencias de 900 hectómetros cúbicos de diferencia de agua de reserva en forma de nieve. Es muy importante hablar en la gestión del agua del abandono de las parcelas forestal de cultivo y de la gestión forestal que se realiza en las parcelas que están en la montaña, porque esto nos va a condicionar las aportaciones de los ríos. También el tema de la reducción de caudales ecológicos, que en algunos ríos de la cuenca del Ebro se ha comentado que no era posible reducirlos. También se ha hablado del incremento de las necesidades de riego durante la campaña de riegos del 2022. Y ya para finalizar, esta sequía perfecta, pues que ha coincidido esta sequía en unos sistemas regables que tenían pendientes de realizar la modernización del sistema de regadío, ¿no? Y lo dice muchas veces Antonio Juanes, que
que los sistemas, la modernización de regadíos es más importante para situaciones de poca agua que para situaciones que hay mucha agua. Cuando tienes poca agua, lo primero que nos dan los sistemas de riego eficientes es un incremento de la eficiencia de riego, ¿no? El riego por inundación sí que puede ser eficiente, podemos tener valores del 80%, pero también podemos tener valores del 40%. Entonces, aquí podéis ver unas eficiencias pues, del riego por aspersión, del pivot, del riego localizado, del riego subterráneo. Pero yo pienso que más que este incremento de eficiencias, lo que más importante es el control de la dosis y la frecuencia de riego. Nosotros podemos decir en qué día y en qué cantidad de agua vamos a poder aplicar a nuestras parcelas. Aquí podéis ver un ejemplo en color azul de una parcela que se ha realizado un piloto y en rojo dos simulaciones o dos riegos inventados de riego por inundación. Como podéis ver, la situación, los aportes a la parcela son muy diferentes. Tú en un riego modernizando vas aplicando de manera variable pues, las diferentes aportaciones de agua. Y esto también permite mejorar la gobernanza. Tú si tienes un sistema modernizado puedes ir viendo cómo van avanzando las dotaciones de las diferentes parcelas, ¿no? Este triángulo que compartí en una entrada que hice en Iagua, aquí hablaba del triángulo de cosas que se pueden hacer en caso de sequía. Una cosa es las infraestructuras, el tema de gobernanza, que serían las soft skills, y después es el tema de la superficie de riego. Determinadas explotaciones de riego y así también determinadas comunidades de regantes, si el recurso es muy escaso, tienen que pensar en reducir superficie de riego, ¿no? Y ya lo han dicho los dos anteriores ponentes, el recurso del agua van a ser más irregulares o la planificación va a tener reducciones de dotación y debemos avanzar hacia una gobernanza más flexible, una gobernanza adaptada a los recursos de agua que realmente tengamos. Ayer la Comunidad General de Regantes de Aragón y Cataluña me contestó un tuit en el que los etiquetaba que decía: la gestión hídrica obliga a adoptar medidas de forma continua. Cuanto más variables son las circunstancias, más capacidad de adaptación hemos de demostrar. Me gustaría poner de manifiesto esta capacidad de adaptación que deben tener las comunidades de regantes. Vamos a tener unos recursos de agua que van a ser variables y, por tanto, debemos tener esta capacidad de adaptación. Y esta capacidad de adaptación, pues evidentemente a tener infraestructuras más eficientes y flexibles, la digitalización como ayuda a la gobernanza y a la gestión, los planes de emergencia que ha comentado Juanes, y información para que el regante pueda planificar sus explotaciones, ¿no? Y ahora pasaremos al punto 3, que es el de la digitalización de la agricultura de regadío. Esta figura ya me la habéis podido ver, ¿no? Son los de la agricultura 4.0 y la 5.0. Hice un símil a la agricultura de regadío desde medios humanos o animales a riegos por gravedad, regadíos modernizados y regadíos conectados o regadíos automatizados. De manera general, en la zona del Ebro, en otras zonas, pues después hablará Mariano, y en Murcia están más avanzados que en esta zona, pero yo diría que tanto en la agricultura como en la agricultura de regadío estamos entre 2 y 3. Tecnológicamente tenemos mucho margen de mejora, pero tanto la agricultura como el regadío estaríamos en este valor que yo le llamo 2,5, ¿no? Y yo digo que debemos mejorar los datos del agua para mejorar su gobernanza. Ya se ha explicado que los niveles del agua, si entramos en el site de la cuenca del Ebro, podemos consultar los datos de los últimos 25 años. O sea, los niveles de los embalses los podemos ver en tiempo real, podemos ver el histórico de los últimos 25 años. Este dato está resuelto. El transporte de las comunidades de regantes también se puede consultar desde el site de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y aquí, por ejemplo, el año pasado Roberto Quintilla explicó su proyecto de digitalización de lo que sería el transporte en alta, pero donde realmente tenemos que avanzar es en tener información lo más actualizada posible en la comunidad de base cuando se le entrega el agua al regante. Son los hidrantes,
y después en la aplicación del agua a nivel de parcela, porque después muchas veces se me pregunta, tenemos muchos sistemas bueno, muchas oficinas del regante, sistemas de recomendaciones de riego, pero luego no se están aplicando. ¿Y por qué no se están aplicando? Pues porque no hay tarifas binómicas, porque no hay infraestructuras, por varias razones. Y por tanto pienso que es importante avanzar en lo, como ha dicho Antonio Juanes, en las tarifas binómicas para hacer un uso más eficiente, pero también para que tengamos un control de esta distribución de agua a nivel de comunidad de base. Y después la siguiente, pues también tener información de los retornos a las salidas de los sistemas regables, tanto en la cantidad como en la calidad. La figura de arriba la he compartido varias veces en mi blog y podéis ver la superficie de riego por gravedad a nivel de comunidades autónomas, ¿no? Las comunidades que podríamos decir están en la cuenca del Ebro estaban en valores entre el 45 y el 47%. ¿Esto por qué es así? Pues porque históricamente estas zonas no han tenido tantos problemas con el agua. Han tenido aportaciones regulares debido a precipitaciones más regulares, a que tenían la reserva de agua en los embalses, tenían la reserva de agua en forma de nieve, y esto pues no ha traído la necesidad de modernizar. Y por tanto yo pienso que aquí es donde va a haber el principal cambio. En la figura de abajo podéis ver el riego por inundación a nivel de provincia. Aquí ya se muestran diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Lleida está al 48%, cuando la provincia de Huesca está al 24% y la provincia de Zaragoza vuelve a subir al 62%. O sea, a veces en pocos kilómetros encontramos diferencias importantes en el porcentaje de riego por gravedad. Para preparar esta presentación hice una encuesta en Twitter. Evidentemente no es muy representativa porque tuvo poca participación, pero era para ver qué porcentaje de la superficie que estaba ya modernizada tenía telemedida. Y la mayoría de los resultados están entre el 0 y el 25%, algunos más entre el 25 y el 50%. Así que yo diría que el regadío, básicamente en esta zona del Ebro, por no generalizar en el resto de toda España, sí que está modernizado o hay una parte modernizada, pero no está digitalizado porque no tenemos datos. Entonces, para compartir esto, me gustaría explicar ahora un proyecto piloto que se ha ejecutado en una comunidad de base del Canal Aragón en Cataluña. Pero no me gustaría hablar que no se entendiera como esto es tecnología. Para mí no es tecnología, para mí es una herramienta para ayudar en la gobernanza de un recurso que es escaso y es variable. Aquí podéis ver como el 25 de mayo el canal Aragón y Cataluña pasaba el prorrateo de 0,20 a 0,15 litros por segundo y hectárea. Antes se ha hablado del Garriga Sud. El Garriga Sud también salió una noticia en prensa que si se pasaba de 420 metros cúbicos por hectárea y mes, el precio del agua se triplicaría. Estamos hablando de dotaciones de 13 metros cúbicos por hectárea día, de 1,3 milímetros al día. Son dotaciones de agua muy pequeñas que se tienen que controlar de manera muy fina. Entonces me gustaría explicar la prueba piloto que se hizo, una comunidad que se había modernizado pues, en el año 2015, que tenía los contadores pero no tenía telemedida. En esta telemedida, ¿qué se gana? Bueno, pues se ganan diferentes cosas, pero lo que sí que me gustaría destacar es que se pasa de una lectura a inicio de campaña a una lectura final de campaña, de tener 2 puntos con una muy pequeña inversión a tener lecturas o tener datos horarios del uso del agua de las diferentes parcelas. Esto nos permite conocer el consumo o el uso de las diferentes parcelas respecto al prorrateo de entrada a comunidad de base, ver la evolución de la dotación acumulada, conocer cuándo se aplica el agua, disponer de alarma de contadores en el caso de que pueda haber algún problema en algún contador, bueno, pues diferentes mejoras. Aquí podéis ver el ejemplo de cómo evolucionaron dos parcelas. Y para acabar, recordar, el viernes tendremos la suerte de que Javier Sánchez nos pueda explicar las últimas novedades o seguramente cómo va a salir
en el BOE la convocatoria del PERTE de digitalización de las comunidades de regantes. Aquí recuerdo las 7 soluciones digitales que comentó Javier Sánchez y sí que le hice, bueno, le comenté que yo le iba a ayudar a que este PERTE de digitalización llegara a cuantas más comunidades de regantes posibles. Y por una razón, pues porque hay oportunidades que pasan pocas veces en la vida. Por desgracia tuvimos una pandemia, después han venido estos fondos Next Generation. Yo pienso que es importante que aprovechemos y optimicemos esta oportunidad histórica. Se está previsto que haya 2 convocatorias de 100 más 100 millones de euros y yo pienso que las comunidades de regantes deberían aprovechar esta oportunidad de digitalización para tener un uso más eficiente del agua. Y acabo con esta imagen. Esta imagen es de un tractor comercial de hace 5 años. Estaba equipado con esa tecnología. Yo me preguntaría cómo ha cambiado la tecnología de tu regadío en estos últimos 5 años. Con esto acabaría, Alejandro. Muchas gracias.